Dicen que en Culiacán hay una mujer que nunca llegó al altar, pero que todas las noches sigue buscando al hombre que la dejó esperando. Algunos juran haberla visto caminando por la carretera vieja. Otros dicen que se aparece frente a bares, antros. Y hay quienes aseguran que sube a los autos. Lo que nadie te dice es que si te enamoras de ella, ya no vuelves a ser el mismo. Esta es la historia de la novia de Blanco. Yo no creía en esas historias. Para mí, eran solo cuentos para asustar turistas o borrachos. Hasta que conocí a Valeria. La vi por primera vez una noche lluviosa, afuera de un bar sobre el malecón. Vestía de blanco, no un vestido elegante, sino un vestido antiguo, como de otra época. Su piel era pálida, su cabello negro le caía hasta la cintura, y sus ojos parecían cansados de llorar siglos enteros. Me pidió un cigarro en cuando me habló. Sentí un escalofrío, pero también una paz extraña. Empezamos a vernos seguido siempre de noche, siempre lejos de la gente. Nunca hablaba de su familia, nunca contestaba el teléfono frente a mí, y jamás aceptó que la llevara de día a ningún lugar. Pero yo estaba enamorado. Me sentía atrapado en su misterio, en su tristeza. Cada noche a su lado era un secreto que solo nos pertenecía a nosotros dos, lejos del juicio del mundo, o eso creía yo. Ella era mi adicción, una sombra hermosa de la que no quería escapar. Una noche, mientras manejábamos por la carretera vieja rumbo a Himala, Valeria me pidió que me detuvieran. Bajó del auto y empezó a llorar. Lloraba como alguien que acaba de perderlo todo. Me dijo que ese era el lugar donde su prometido la había abandonado la noche de su boda. Me prometió que volvería, susurró entre lágrimas, pero nunca regresó. Cuando le pregunté cuándo había pasado eso, me respondió algo que aún me quema la sangre. Hace más de 50 años. Reí nervioso. Pensé que era una broma, una historia macabra para asustarme. Pero cuando la luz del coche iluminó su vestido, vi manchas oscuras, como sangre seca mezclada con lodo. El encanto se rompió. Esa noche, al llegar a casa, con las manos temblando, busqué su nombre en internet. Y ahí estaba una nota vieja de periódico: joven mujer, hallada sin vida, vestida de novia, en la carretera vieja de Culiacán. Murió esperando la foto. Era Valeria. El mismo rostro, los mismos ojos tristes. El frío que sentí no era por el aire de la noche. Era el frío de la tumba. Intenté no verla más. Cambié mis rutas. Dejé de salir de noche. Mi vida se convirtió en un intento desesperado por borrar su recuerdo, por convencerme de que todo había sido una pesadilla. Pero ella comenzó a aparecer en mis sueños tan despierto. Dormido, la veía reflejada en los espejos, en los vidrios de las ventanas. Su silueta blanca me acechaba desde la esquina de mi habitación. Una madrugada, escuché que alguien tocaba la puerta. Un toque suave, casi tímido. Sabía quién era. Anaí. Estaba ella, empapada por una lluvia que no existía, con los ojos completamente negros, sonriendo de una forma que no era humana. Tú no me vas a dejar, ¿verdad?, me dijo, y su voz ya no era dulce. Era una amenaza helada. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Mi cuerpo estaba paralizado por el terror. Entró a la casa. El aire se volvió gélido. Las luces parpadearon y se apagaron. Me abrazó. Su cuerpo estaba helado, rígido. Olía a tierra mojada, a flores muertas. Entonces lo entendí. Valeria no buscaba amor, buscaba reemplazo, buscaba a alguien que se quedara con ella en su soledad eterna. Alguien que muriera esperándola, como ella murió esperando a su novio. Esa misma noche me llevó de vuelta a la carretera, a ese maldito lugar. Aquí nos quedamos juntos, dijo, y su rostro se transformó. La belleza se desvaneció, dejando ver la carne podrida, los huesos expuestos. Ya no era Valeria, era un cadáver con velo, una aparición del infierno. Grité, lloré, le rogué que me soltara, pero ella solo repetía una y otra vez, cada vez más fuerte: no me dejes,
No me dejes, no me dejes. El auto se apagó de golpe. El silencio fue absoluto, pesado, como si el mundo entero hubiera muerto con nosotros. Sentí su mano helada en mi cuello, apretando, robándome el aire, el calor, la vida. Y luego, oscuridad. Dicen que sobreviví, que unos campesinos me encontraron al amanecer, inconsciente dentro de mi coche. Pero desde esa noche, no volví a ser el mismo. Cada vez que manejo de madrugada, veo a una mujer vestida de blanco, al costado del camino Annie, y a veces, juro que se parece a mí, porque el amor maldito no se va, se queda, Anne esperando. Bob Esponja siempre sonreía. Bob Esponja siempre sonreía. Nunca se cansaba. Nunca decía que no. Su risa era el sonido que definía al fondo de Bikini. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué pasaría si un día esa risa se detuviera? Si esa sonrisa se borrara. Esta no es la historia que viste en la televisión. No es un capítulo divertido con Patricio y Calamardo. Esta es la que nadie quiso contar. La historia del último turno en el crustáceo cascarudo. Todo comenzaba igual. Cada día, el sol marino apenas asomaba, y Bob Esponja ya estaba en pie. Su canción matutina resonaba por toda la calle. Concha, una melodía tan predecible como el amanecer. Caminaba hacia el trabajo con una energía que parecía inagotable, sus pequeños zapatos rechinando alegremente sobre la arena. Para él, el crustáceo cascarudo no era solo un empleo, era su propósito, su universo entero. Don Cangrejo, su jefe, nunca le dio un día libre, jamás le ofreció un aumento de sueldo, ni siquiera un centavo extra. Nunca, ni una sola vez, le preguntó si estaba cansado, si necesitaba un descanso, si su alma anhelaba algo más que el olor a grasa y a Kangerbergers. Y Bob nunca se quejó. Su sonrisa era un escudo, una máscara perfecta que ocultaba cualquier atisbo de fatiga. Calamardo, desde su puesto en la caja, lo observaba con una mezcla de odio y desconcierto. No podía comprender esa felicidad perpetua, esa devoción ciega a un trabajo ingrato. Le parecía antinatural, casi perturbador. Patricio, su mejor amigo, vivía en su propia burbuja de ignorancia feliz. Para él, el trabajo de Bob era solo un lugar donde a veces conseguía comida gratis. Arenita, la científica, la única que podría haber notado que algo andaba mal en la psique de Bob, ya no bajaba tan seguido a visitarlos. Estaba ocupada con sus propios experimentos, alejada de la rutina asfixiante del restaurante. Así que Bob seguía ahí, día tras día, rodeado de gente pero profundamente solo. Feliz, o al menos, eso era lo que todos creían, hasta que una noche, el crustáceo cascarudo no cerró. El reloj de la cocina marcaba las 3 de la madrugada. El fondo de Bikini estaba sumido en un silencio profundo y oscuro. No había clientes. La música alegre del restaurante se había desvanecido hacía horas. Afuera, la oscuridad era total, como si el mar mismo contuviera la respiración. Pero dentro, bajo la luz parpadeante de la cocina, Bob Esponja seguía de pie frente a la parrilla, cocinando una Kangroberger tras otra, con una precisión mecánica y aterradora. Las hamburguesas se apilaban en el mostrador, calientes y perfectas, aunque no había nadie para pedirlas, nadie para comerlas. Calamardo, que se había quedado dormido en su puesto, despertó por el sonido rítmico y constante de la espátula. Se frotó los ojos, confundido. «Bob, ¿qué haces?» «Ya es hora de irnos», dijo con la voz ronca por el sueño. Bob no respondió. No giró la cabeza. Su cuerpo seguía en movimiento, pero su mente parecía estar en otro lugar. Calamardo se acercó, y fue entonces cuando lo vio. La sonrisa seguía ahí, anclada en su rostro amarillo, pero sus ojos eran 2 abismos. Estaban abiertos, de par en par, vidriosos, sin parpadear. Era como si no estuviera mirando la parrilla, sino algo más allá, algo que solo él podía ver, como si algo lo estuviera observando desde el interior de su propia cabeza. Una sensación de frío
Recorrió a Calamardo. Con cautela, extendió un tentáculo y tocó el hombro de Bob Ann. El contacto fue como una descarga eléctrica. Bob se estremeció, y en un instante, la espátula de metal cayó al suelo, con un estruendo que rompió el silencio opresivo. El cuerpo de Bob se quedó rígido. Y entonces, con una voz que no era la suya, un susurro seco y rasposo, dijo: «Si me detengo, desaparezco». En el pánico se apoderó de Calamardo. Las palabras de Bob resonaban en la cocina vacía, cargadas de un terror que no podía comprender. ¿Desaparecer? ¿Qué significaba eso? Ignorando la orden silenciosa de huir, una extraña curiosidad, o quizás una pizca de preocupación genuina, lo impulsó a investigar. Se escabulló por el restaurante, buscando una pista, una explicación a esa locura. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en la puerta del sótano, una puerta que don Cangrejo siempre mantenía cerrada con un candado oxidado. Esa noche estaba entreabierta. El aire que salía de abajo era húmedo y olía a carne vieja. Llamó, bajó las escaleras de madera que crujían bajo su peso. Lo que encontró allí abajo heló la sangre en sus venas. El sótano estaba repleto de cajas, cientos de cajas apiladas hasta el techo, y dentro de cada una había Kangerbergers, Miles, todas perfectamente conservadas, sin una sola mancha de moho, idénticas a las que Bob acababa de cocinar. Parecían recién hechas, pero el polvo que las cubría contaba una historia de años, quizás décadas. Y en la pared del fondo, escrito con lo que parecía ser grasa vieja y solidificada, había un mensaje que lo cambió todo. Decía: «Mi sonrisa los mantiene vivos». Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, sintió una presencia detrás de él. Se giró bruscamente. Era Bob. Estaba de pie en la penumbra, su silueta temblando violentamente. Su voz, cuando habló, ya no tenía nada de infantil. Era grave, rota, como el eco de un alma antigua y agotada. «Ellos me miran cuando paro», susurró. «Ellos apagan el mundo si dejo de ser feliz». En ese instante, Calamardo entendió la horrible verdad del fondo de bikini. Bob Esponja no trabajaba porque amara su empleo. No sonreía porque fuera feliz. Era un prisionero, un sacrificio. Su alegría incesante, su energía inagotable, no eran suyas. Eran el combustible que mantenía su mundo en existencia. Estaba obligado a sonreír, a trabajar, a entretener, por una fuerza invisible y monstruosa, una entidad que vivía en las profundidades más oscuras del océano, una que se alimentaba de su felicidad forzada para mantener la frágil realidad del fondo de bikini. Y esa noche, después de tantos años, el combustible se estaba agotando. De vuelta en la cocina, algo en Bob Esponja finalmente se rompió. El hilo que sostenía su máscara durante incontables años se partió. Dejó de moverse. Su cuerpo se quedó inmóvil frente a la parrilla fría. Y por primera vez en la historia del fondo de bikini, dejó de sonreír. La sonrisa se desvaneció lentamente de su rostro, reemplazada por una expresión de puro y absoluto agotamiento. En el momento en que su sonrisa desapareció, el restaurante comenzó a temblar. Las paredes crujieron como si fueran a desplomarse. Aparecieron grietas en el suelo, de las que brotaba una oscuridad densa y aceitosa. El agua del exterior, visible a través de las ventanas, se volvió negra como la tinta. Y del suelo, de las paredes, del aire mismo, comenzaron a surgir voces. Eran susurros profundos, antiguos y furiosos, que retumbaban en la cabeza de Calamardo. Ríen, trabajan, entretiene. Eran las órdenes de los amos invisibles, los arquitectos de su prisión. Bob cayó de rodillas, su pequeño cuerpo sacudido por sollozos que no eran alegres ni agudos, sino profundos y desgarradores. Lágrimas negras brotaron de sus ojos vacíos. «Estoy cansado», dijo con la voz de un niño perdido. Solo quería ser feliz. Y entonces, mientras las voces se convertían en un rugido ensordecedor, todo se apagó. La luz, el sonido, el mundo en silencio absoluto. A la mañana siguiente, el sol marino salió como siempre. El crustáceo cascarudo abrió sus puertas a la hora habitual. Y en la cocina, frente a la parrilla, estaba Bob Esponja,
sonriendo. En su sonrisa era amplia, perfecta, inmutable, como siempre, pero algo fundamental había cambiado. Ya no cantaba su canción matutina. No saludaba a Calamardo con su energía habitual. No miraba a nadie. Sus ojos estaban fijos en la parrilla, y sus manos se movían con la misma precisión mecánica de la noche anterior. Solo cocinaba, en un silencio sepulcral. El ser que era Bob Esponja se había ido, solo quedaba el cascarón. La marioneta, sonriente. Dicen los que se quedan despiertos hasta muy tarde, viendo las repeticiones de los episodios más antiguos, que a veces pasa algo extraño. Por un solo fotograma, por un instante imperceptible, Bob Esponja deja de mirar a los personajes de la pantalla y te mira a ti, directamente a los ojos. Su sonrisa sigue ahí, pero su mirada es un grito silencioso, una súplica de ayuda desde las profundidades de su prisión eterna, porque mientras él siga sonriendo, el fondo de bikini seguirá existiendo. Pero si algún día esa sonrisa se apaga para siempre, el mar entero y todo lo que contiene se quedará en silencio, para siempre. Ese día, Culiacán no solo ardió. Ese día, algo despertó. Las calles se llenaron de humo. Los gritos se mezclaron con las sirenas, y el cielo se puso de un color rojo sangre. No era solamente la violencia que todos conocemos. No era solo la guerra entre hombres. Era distinto. Era como si la ciudad entera, con todo su ruido y su furia, hubiera sido ofrecida en un sacrificio masivo. Porque debajo de Culiacán, en sus cimientos más profundos, hay algo antiguo, algo que espera. Y ese día, con cada disparo y cada grito, esa cosa se alimentó. Se dice que Ismael, el Mayo Zambada, no solo era un jefe que mandaba hombres, él mandaba silencios, mandaba sombras. Dicen que, mientras unos apretaban el gatillo, otros, en lugares secretos, rezaban a entidades oscuras. Desde hace décadas, se susurra que existe un pacto en poder a cambio de sangre, control total a cambio de almas. Los más viejos, los que recuerdan las historias de sus abuelos, sabían la verdad. La ciudad no está construida sobre tierra firme, está construida sobre una grieta, un punto débil en el tejido de la realidad. Un lugar donde nuestro mundo apenas roza, otros mucho más oscuros. Y para mantener esa puerta cerrada, o al menos controlada, había que alimentarla constantemente. El precio era la sangre. Cuando el caos estalló, cuando la ciudad se convirtió en un infierno, no todos los que luchaban eran completamente humanos. Los que se hacían llamar los Rugrats no avanzaban como simples soldados. Se movían como si algo los empujara desde atrás, como si una fuerza invisible los guiara. No sentían miedo, no sentían dolor. Era como si ya estuvieran muertos. Simples marionetas, de carne y hueso. Los chapitos corrían entre las ráfagas de balas con una sonrisa torcida, una mueca que no era normal en un hombre que enfrenta la muerte. Algunos testigos, los pocos que sobrevivieron para contarlo, juraron después que sus ojos no reflejaban la luz, que eran pozos de una oscuridad total. Y los ninis, ellos eran peores. Aparecían de la nada, en lugares donde nadie los había visto entrar, como si pudieran atravesar las paredes, como si las leyes de la física ya no aplicaran para ellos. Las balas que volaban por el aire no solo mataban cuerpos, rasgaban algo más, rasgaban el velo que separa los mundos. Y por esas pequeñas grietas, en la realidad, algo empezó a asomarse. Esa noche, cuando el fuego disminuyó, y un silencio aterrador se apoderó de las calles, varios sobrevivientes, en diferentes puntos de la ciudad, contaron la misma historia imposible. Dijeron haber visto figuras enormes, sombras gigantescas caminando entre el humo denso de los incendios. Escucharon voces que no hablaban español, ni inglés, ni ningún idioma humano conocido. Eran susurros guturales que parecían venir de todas partes, y de ninguna a la vez. En el corazón del centro de la ciudad, bajo una vieja casa abandonada, que todos evitaban, existía un cuarto sellado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, marcas de sangre seca,
y rituales olvidados. Fue ahí, en ese lugar maldito, donde se hizo el pacto original hace generaciones. Sangre de inocentes para abrir el camino, sangre de enemigos para sellar el poder, y sangre de los propios como garantía, todo para mantener abierta solo una pequeña rendija, lo suficiente para usar el poder que emanaba del otro lado. Pero ese día, la cantidad de muerte, de dolor y de miedo fue tan inmensa que la rendija se desgarró, se convirtió en una puerta abierta de par en par, y lo que salió de ella ya no obedecía a pactos ni a rituales. Ya no obedecía a nadie. La ciudad misma se transformó. Las calles se volvieron un laberinto vivo, cambiando de forma, llevando a los perdidos a callejones sin salida. Las paredes de las casas parecían respirar, inhalando el miedo y exhalando un frío antinatural. Las sombras ya no seguían a los cuerpos. Se movían por sí solas, alargándose, retorciéndose como serpientes en la penumbra. Se vieron sicarios, hombres endurecidos por la violencia, disparando al vacío, gritando nombres que no eran de este mundo, mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Otros, en un instante de terrible lucidez, cayeron de rodillas y comenzaron a rezar, porque entendieron la verdad definitiva. Ellos nunca habían controlado nada. Eran simples ofrendas, en un juego mucho más grande y antiguo. El Mayo lo supo, los líderes lo supieron. El pacto se había roto. El precio ya no era solo poder. El precio ahora era todo, la ciudad misma. Para cerrar la grieta, para detener la invasión silenciosa que devoraba la realidad, algo tenía que ser entregado. Algo debía quedarse del otro lado, un sacrificio final y absoluto. No bastaba con más sangre derramada en las calles. Se necesitaba una voluntad, una conciencia que caminara hacia la oscuridad por decisión propia. Cuentan que esa noche, una figura solitaria caminó sin vacilar hacia el epicentro de la anomalía, hacia la oscuridad que latía bajo la ciudad. No gritó, no luchó, no mostró miedo, simplemente avanzó y desapareció en la negrura. Y justo en ese instante, el estruendo de la guerra, los gritos y los susurros de otro mundo cesaron. Un silencio profundo y pesado, como el fondo del océano, cayó sobre Culiacán. Cuando la grieta comenzó a cerrarse, no fue un acto de misericordia. Fue el resultado de una negociación silenciosa en el caos. Alguien, o algo, había ganado el derecho de decidir quién salía vivo de ese infierno. El Mayito Flaco no levantó un arma, no dio una sola orden, no celebró la aparente calma. Simplemente se quedó de pie, observando en silencio mientras otros caían o huían. Dicen que él entendió algo que los demás ignoraban. En una guerra donde lo humano ya no manda, la única forma de sobrevivir es elegir a qué oscuridad alimentar. Los Rugrats, sus hombres, avanzaron entonces como sombras guiadas, tomando el control. No fue por su fuerza, ni por su número. Fue porque algo los respaldaba desde abajo, desde la grieta que ahora se cerraba a su favor. Los ninis, en cambio, quedaron atrapados en el ruido, en la confusión, en el espacio intermedio, que ya no obedecía a nadie. No fue una derrota militar, fue una desaparición. Se los tragó la realidad fracturada. Y cuando todo terminó, cuando la ciudad dejó de sangrar, por unas pocas horas, los Rugrats seguían en pie, no celebraron, no hablaron, porque sabían la aterradora verdad. Esa victoria no era gratuita. Era un préstamo, con un interés impagable. El Mayito Flaco observó la ciudad en silencio, sabiendo que había ganado el control, pero también sabiendo que algo, desde las profundidades, ahora lo observaba solo a él, porque en Culiacán, cada triunfo deja una cicatriz en el alma, y el que gana una guerra como esta, no se convierte en rey. Se convierte en el guardián de una puerta que nunca debe abrirse por completo. El carcelero de algo que nunca duerme. Nos enseñaron que la Navidad es Luzán, que es amor, que es familia, pero nadie te dice que se celebra realmente cuando el sol muere en invierno, porque antes de los villancicos, antes del árbol,
Antes del nacimiento, ya había rituales, y pedían algo a cambio. Esta es la historia de la Navidad, que no aparece en los libros, pero que se sigue celebrando cada año. En mi familia, la Navidad siempre fue rara. No rezábamos antes de cenar. Encendíamos velas negras y rojas. Mi abuela decía que era tradición antigua. Para que el sol regrese, decía. Para que el año no muera. La fiesta empezaba justo cuando se ocultaba el sol. Nunca antes, nunca después. El árbol no era un simple adorno. Era un símbolo, y los regalos, bueno, no siempre eran para nosotros. Mi abuela se aseguraba de que entendiéramos que cada elemento de nuestra celebración tenía un propósito, uno mucho más antiguo y serio que el simple festejo. Nos enseñó a respetar el silencio de la noche invernal, a escuchar el viento no como un sonido, sino como una voz que susurraba secretos olvidados. La casa se transformaba en un templo oscuro, y nosotros, sus acólitos, preparábamos el escenario para un evento que iba más allá de nuestra comprensión. Crecí escuchando la historia de los Reyes Magos, pero en mi casa, sus nombres no eran Melchor, Gaspar y Baltasar. Mi abuela los llamaba de otras formas. Los caminantes, los que siguen a la estrella muerta. Decía que no venían a adorar a un niño, sino a vigilar que el pacto siguiera vivo. Cada 24 de diciembre dejábamos ofrendas afuera, no dulces, no leche, carne cruda en pan sin sal, y algo personal, algo nuestro, un mechón de cabello, un trozo de uña, o incluso unas gotas de sangre. Recuerdo la primera vez que vi a mi madre cortarse la yema del dedo con un pequeño cuchillo ceremonial, dejando caer 3 gotas sobre un plato de barro. Su rostro no mostraba dolor, solo una solemnidad profunda. Era nuestra forma de alimentar la tradición, de asegurar que los caminantes nos encontraran dignos y renovaran el ciclo un año más. Ese año, todo se sentía más tenso. A las 3 de la mañana, la casa quedó en un silencio absoluto. No se permitían risas, no se permitían teléfonos. No se permitía mirar por la ventana. Era la hora sagrada, el momento en que el velo entre mundos se hacía más delgado. Mi primo menor, Daniel, que apenas tenía 7 años, rompió el silencio con una pregunta inocente. ¿Y si no vienen? Mi abuela se puso pálida. Su rostro, usualmente severo pero sereno, se contrajo en una mueca de terror puro. Siempre vienen, respondió con una voz que temblaba ligeramente, porque siempre les damos algo. Justo entonces, empezó el canto. No era un villancico, era un idioma viejo, empezado, como si las propias paredes de la casa respiraran con cada palabra gutural. Sentí una vibración que subía desde el suelo, recorriendo mis huesos, y supe que algo irrevocable estaba a punto de suceder. El regalo final nunca se envolvía. Se elegía mente, se buscaba a alguien que no creyera, a alguien que dudara, alguien que rompiera la armonía familiar. Ese año, me miraron a mí en tú. «¿Ya no crees?», dijo mi madre, con una frialdad en su voz que nunca antes le había escuchado. «Y la Navidad castiga». Eso, en el miedo, me paralizó. Pensé que iban a hacerme daño, a sacrificarme físicamente. Pero no me mataron. Eso habría sido una misericordia. Me hicieron renunciar. Renunciar a recuerdos, a nombres, a personas que amaba. Con cada palabra del ritual que me obligaron a recitar, sentí como algo se desprendía de mí, como si mis memorias más preciadas se convirtieran en humo y ascendieran hacia el techo oscuro. Las velas se apagaron solas, sumiéndonos en la penumbra. Y entonces los escuchamos. Pasos pesados, arrastrados, caminando sobre el techo de la casa. 3 sombras cruzaron la sala. Se movían sin hacer ruido, como si flotaran sobre el suelo. No tenían rostro, solo siluetas envueltas en capas oscuras que parecían absorber la poca luz que se filtraba por la ventana. En sus pechos brillaban estrellas negras, como agujeros al vacío. Se detuvieron frente al árbol, que de repente pareció marchitarse ante su presencia. Uno de ellos habló, y su voz era el crujido del hielo. «El sol volverá». Otro respondió,
con un susurro como el de hojas secas: el año seguirá. El tercero, el más alto, giró su capucha hacia mí. Pude sentir su mirada, aunque no tenía ojos. Y tú ya no perteneces al pasado. Sentí un frío que no era de este mundo, un vacío helado que se instaló en mi pecho, y luego nada, oscuridad total. Desperté el 25 por la mañana. En mi cama, la casa estaba llena de risas. Olía a pino y a comida recién hecha. Había regalos bajo el árbol, envueltos en papeles brillantes. Todo era normal, demasiado normal. Pero cuando intenté sentir la emoción de la mañana de Navidad, no encontré nada, ni nostalgia por las Navidades pasadas, ni amor por mi familia, ni una pizca de lo que llaman espíritu navideño. Era un cascarón vacío. Mi abuela se acercó y me sonrió. Una sonrisa triste y comprensiva. «Ya entiendes», me dijo en voz baja. «La Navidad no es para celebrar, es para mantener el mundo funcionando, y ahora lo sé. En cada villancico es un eco de un canto antiguo. Cada luz en el árbol, una ofrenda para la oscuridad. Cada regalo, una distracción, porque mientras la gente celebra, ajena a todo, el sol vuelve a nacer, y alguien, en alguna casa, siempre paga el precio. Feliz Navidad». Hay pueblos que no crecen, no avanzan, no cambian, pero tampoco mueren. Mientras el resto del mundo se cae a pedazos, hay lugares donde la gente envejece, pero el pueblo sigue intacto, suspendido en un tiempo que no le pertenece. Este es uno de ellos. Y la razón no aparece en ningún mapa, ni se cuenta en ninguna guía turística. Es un secreto que se susurra entre sus habitantes. Una verdad guardada bajo llave. Llegué a ese lugar por trabajo. Un encargo sencillo. Solo 3 días. Eso era todo. Al entrar, me sorprendió su estado impecable. Las casas eran antiguas, de madera y piedra, pero ninguna estaba abandonada. Las paredes no tenían grietas. La pintura parecía recién aplicada. Los jardines estaban llenos de flores, y los árboles siempre verdes, sin importar la estación. La gente era amable, casi de una forma antinatural. Todos me recibían con sonrisas cálidas y repetían la misma frase, como un mantra: aquí cuidamos lo que nos mantiene vivos. Al principio, sonaba como un simple dicho local, un lema de orgullo comunitario. Pero la insistencia con que lo decían empezó a inquietarme. Cuando preguntaba qué significaba exactamente, las sonrisas se volvían más tensas y cambiaban de tema. Nadie me daba una respuesta directa. Esa primera noche, mientras caminaba por sus calles silenciosas, noté algo extraño. Una ausencia que no tenía sentido. No había hospital, tampoco había cementerio. Busqué alguna señal, un cartel, un edificio que indicara un centro médico o un camposanto, pero no encontré nada. Intrigado, se lo comenté al encargado del hotel, un hombre mayo, de ojos demasiado claros. Él solo sonrió, una sonrisa vacía, y me dijo: «Aquí nadie se va del todo». Sus palabras se quedaron flotando en el aire, cargadas de un peso que no lograba comprender. La segunda noche, me invitaron a cenar. Una familia completa, 3 generaciones bajo el mismo techo. Los abuelos, los padres y los hijos. La casa era acogedora, olía a madera y comida casera. Parecía una escena sacada de una postal. Pero antes de servir la comida, el abuelo se levantó y trajo un libro. Era viejo, pesado, forrado en una piel oscura y desgastada que no supe identificar. No tenía título ni letras en la portada, solo el relieve de un símbolo extraño, como un nudo sin fin. La madre de la familia, al ver mi curiosidad, me dijo con voz suave: «Este libro no se lee solo». Su esposo añadió, casi en un susurro: «Ni se abre con extraños». Sentí que no debería estar allí, que estaba interrumpiendo algo íntimo y sagrado. Pero esa noche, yo estaba ahí, y lo abrieron. Me incliné para ver. Las páginas no tenían texto, no había párrafos,
ni historias en solo nombres. Listas interminables de nombres escritos, con caligrafías distintas. Algunos estaban tachados con una línea roja y gruesa, otros marcados con pequeños símbolos junto a ellos. No pude evitar preguntar qué significaba todo aquello. El abuelo, con una solemnidad que helaba la sangre, me respondió: Anson, los que dieron algo para que los demás sigamos aquí. Un nudo se formó en mi estómago, una sensación de frío que me recorrió la espalda. Mientras hojeaban las páginas, con un movimiento casi ritualístico, mi corazón se detuvo. Al final del libro, en la última página casi vacía, escrito con tinta fresca, estaba mi nombre. El ritual comenzó a medianoche. Me llevaron a la plaza del pueblo, donde todos los habitantes estaban reunidos en un círculo perfecto. El silencio era absoluto, solo roto por el murmullo del viento. No hubo cuchillos, no hubo gritos, no hubo sangre, solo silencio y palabras antiguas que no lograba entender, pronunciadas en un coro bajo y monótono. Me di cuenta de que el sacrificio no era físico, era una renuncia. El patriarca de la familia que me había invitado se acercó y me explicó: aquí no ofrecemos cuerpos, ofrecemos lo que sostiene al alma. Uno por uno, los miembros de la comunidad daban un paso al frente y declaraban lo que habían entregado. Una mujer anciana dijo: renuncié al amor de mi vida. Un hombre de mediana edad susurró: renuncié a mi hijo nonato. Otro confesó: renuncié a mis recuerdos de la infancia. Cada confesión era un golpe, un pedazo de alma arrancado y ofrecido a una entidad invisible que parecía alimentarse de ello. Entonces, todos los ojos se giraron hacia mí. Tú no perteneces a este lugar, dijo el anciano. Por eso, eres perfecto. Tu sacrificio será puro. Me pidieron que eligiera un recuerdo en una persona, una emoción, algo valioso que pudiera entregar para alimentar la vida eterna del pueblo. Si me negaba, me advirtieron, las paredes empezarían a agrietarse, los árboles a secarse, y el pueblo, finalmente, a pudrirse. En ese instante, lo entendí todo. El pueblo no estaba vivo por sí mismo, estaba sostenido por generaciones de personas que entregaron lo más valioso que tenían para que otros pudieran seguir respirando en aquel paraíso artificial. Las casas perfectas, los árboles siempre verdes, la ausencia de enfermedad y muerte, todo era una fachada comprada con el dolor de la renuncia. El libro era el registro de esa deuda eterna. El ritual era el pago periódico, el mantenimiento de la ilusión y la secta. La secta era el pueblo entero. Cada hombre, mujer y niño participando en este pacto macabro, me habían elegido a mí, un forastero, para que mi sacrificio fuera un impulso nuevo y fresco. Miré sus rostros expectantes y supe que no tenía opción. Así que renuncié. Dije su nombre, el nombre de la persona que más amaba en el mundo. Al pronunciarlo, sentí como algo se desprendía de mí. Una sensación de vacío, como si un hilo invisible que me conectaba a esa persona se hubiera cortado para siempre, como si nunca hubiera existido. Las luces de los faroles parpadearon. El aire, antes denso y pesado, se volvió ligero. Escuché un suspiro colectivo, un alivio que recorrió a todo el pueblo. El pacto había sido renovado. Desperté al amanecer en mi habitación del hotel. Por un momento, creí que todo había sido una pesadilla. El pueblo seguía perfecto. Bañado por la luz dorada de la mañana, salí a la calle. La gente me saludaba con la misma amabilidad vacía. Pero nadie recordaba la noche anterior. Nadie recordaba mi visita al ritual. Ni siquiera yo. Ni siquiera yo recordaba a quién había entregado. Sabía que había un agujero en mi corazón, un espacio en blanco en mi memoria, pero el nombre y el rostro se habían desvanecido por completo. Solo quedaba la certeza de que algo muy importante me faltaba. Hice mis maletas para irme. Al entregar la llave, el encargado del hotel me sonrió. Pero esta vez, su sonrisa era diferente, cómplice. Ya puedes volver cuando quieras, me dijo. Ahora, eres parte de esto. Desde entonces, sueño con el libro. Sueño con páginas nuevas que se llenan lentamente, con nombres
que no reconozco, pero que de alguna manera sé que me pertenecen, porque el pueblo sigue vivo, sigue perfecto e intacto. Y yo sé la verdad. Alguien, en algún lugar, siempre está pagando el precio. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides seguirme para no perderte la próxima. Dicen que la familia es lo único que siempre se queda contigo, aunque no quieras, aunque te haga daño, aunque te persiga hasta el final. Esta historia no trata de una casa embrujada, trata de una familia que aprendió a vivir con lo que hay dentro. Mi padre murió un martes en infarto. Así dijeron. Yo sentí su ausencia como un hueco frío en el pecho, pero no por la razón que todos pensaban. En mi interior, una parte de mí respiró con alivio, creyendo que la opresión que sentí durante toda mi infancia por fin se había ido con el ané. A los 3 días, el abogado nos reunió en su despacho austero y polvoriento. Mi madre, mi hermana y yo, sentados en sillas incómodas, esperando el veredicto final de una vida de trabajo. No dejó dinero, ni un céntimo, no dejó propiedades, excepto la casa donde crecimos, esa estructura de madera oscura que siempre pareció observarnos desde sus ventanas vacías. La herencia es obligatoria, dijo el abogado, ajustándose las gafas y mirando unos papeles que parecían antiguos, como si hubiesen pasado por las manos de mi abuelo y del padre de mi abuelo. Es un fideicomiso familiar, irrevocable. Si uno renuncia, todos pierden el derecho a la propiedad. Mi hermana, siempre la más sensible, empezó a llorar en silencio. Su sueño de vender y escapar a la ciudad se desvanecía. Mi madre no dijo nada. Su rostro era una máscara de resignación, una calma que me heló la sangre. Yo sentí algo peor que la decepción, el regreso de ese alivio efímero, ahora convertido en una punzada de terror. Pensé que con la muerte de mi padre, todo había terminado, pero al escuchar esas palabras, supe, con una certeza horrible, que apenas estaba comenzando. Nos mudamos de vuelta a la casa ese mismo fin de semana. El aire adentro era denso. Olía a polvo, a madera vieja y a algo más, a recuerdos estancados. La primera noche, mientras desempaquetábamos cajas llenas de fantasmas, mi madre nos sentó en la cocina, la misma cocina donde nos preparaba el desayuno, donde curaba nuestras rodillas raspadas. Apagó la luz del techo, dejando la habitación en una penumbra casi total. Luego, encendió una pequeña vela en el centro de la mesa. La llama tembló, proyectando sombras alargadas y danzantes sobre las paredes. Ya es momento de que lo sepan, dijo con una voz tan baja que apenas era un murmullo. Nos contó que la casa nunca estuvo vacía, que algo había nacido entre esas paredes mucho antes que nosotros, y que nunca se había ido. No es malo, susurró, y sus ojos se clavaron en la llama. Solo necesita cuidado. Necesita compañía. Explicó que mi padre lo había cuidado durante todos estos años, y que mi abuelo lo había hecho antes que él, y su padre antes que él. Una línea ininterrumpida de guardianes. La tarea, el deber, pasaba de generación en generación. Ahora nos tocaba a nosotros. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Mi hermana dejó de respirar por un segundo. Yo solo podía pensar en todas las noches que pasé de niño, escuchando susurros en las paredes, convencido de que estaba volviéndome loco. No era mi imaginación, era el secreto familiar. Poco a poco, empezamos a notarlo. Al principio, eran cosas sutiles, casi imperceptibles, que podías atribuir al viento o a la vejez de la construcción, pero pronto se volvieron innegables. Las paredes a veces parecían latir, un pulso lento y profundo, que sentíamos más en el pecho que en los oídos, especialmente por la noche. El suelo de madera del pasillo de arriba se sentía tibio al tacto, incluso en las mañanas más frías. Las puertas de las habitaciones se abrían solas, con una lentitud exasperante, pero solo cuando discutíamos. Era como si la casa reaccionara a nuestra discordia, como si se alimentara de ella. Una tarde, mi hermana y yo tuvimos una pelea terrible. Ella gritó que no aguantaba más, que se iba a ir,
que renunciaba a todo. En ese instante, toda la casa crujió violentamente. Un sonido agudo y doloroso, como si un hueso gigante se estuviera rompiendo. Mi madre salió de su cuarto y nos miró con reproche. «No le hables así», susurró, pero no nos miraba a nosotros. Miraba las paredes. Y luego estaba esa habitación, al final del pasillo del segundo piso. La puerta siempre estaba cerrada con llave. Desde niños teníamos prohibido acercarnos. ¿Qué hay dentro?», pregunté una noche. Mi madre se limitó a responder, sin levantar la vista de su tejido: «Ahí duerme». La verdad completa, la parte más monstruosa del secreto, salió a la luz durante una madrugada de tormenta. Los truenos sacudían la casa y yo no podía dormir. Bajé a la cocina y encontré a mi madre sentada en la oscuridad, con la misma vela de la primera noche. Me senté frente a ella y, sin que yo preguntara nada, comenzó a hablar. Me confesó que la cosa que vivía dentro de la casa no se alimentaba de comida, ni de agua, se alimentaba de amor. Del amor familiar, de los lazos que nos unían. Se nutría de las discusiones que reprimíamos para mantener la paz, de los rencores que no decíamos en voz alta, de los sueños sacrificados en nombre de la familia. Cada generación, para mantenerla calmada, para mantenerla satisfecha, debía entregarle a alguien que amara demasiado a la familia, alguien dispuesto a un sacrificio silencioso y absoluto. Y entonces lo entendí todo. Mi padre no había muerto de un infarto, se había entregado, se quedó con eso, para protegernos a nosotros, para darnos unos años más de paz. Pero el tiempo se había acabado. Ahora la casa tenía hambre otra vez, y sentía su mirada, no con ojos, sino con cada rincón de la estructura. Nos miraba a los tres, esperando. Pasaron las semanas en una tensión insoportable. Cada crujido, cada suspiro de la casa era un recordatorio de la elección que se cernía sobre nosotros. ¿Quién sería el siguiente? Mi hermana, que anhelaba una vida que nunca tendría. Yo, que siempre resentí esta carga. O mi madre, que ya lo había perdido todo una vez. La respuesta llegó una noche sin luna. Estábamos sentados en el salón, fingiendo leer, fingiendo vivir. De repente, mi madre cerró su libro con delicadeza. Se levantó con una calma que me pareció sobrenatural. «Es mi turno», dijo, su voz tranquila, sin un ápice de miedo. En ese momento, un temblor profundo recorrió la casa, un estremecimiento de anticipación. «Siempre ha sido así», continuó, mirándonos a mi hermana y a mí. «Es nuestro deber. Lo hacemos por amor». Caminó hacia las escaleras y nosotros la seguimos en un trance de horror y fascinación. Al llegar al final del pasillo, la puerta de la habitación prohibida se abrió sola, lentamente, revelando una oscuridad total, más densa que cualquier noche. De su interior emanó un sonido gutural, como una respiración profunda y antigua. Antes de cruzar el umbral, mi madre se volteó. Una última lágrima rodó por su mejilla. «Cuando tengan hijos, no les digan nada, déjenlos ser felices, mientras puedan». Y entonces entró. La puerta se cerró con un golpe seco, y la casa suspiró, un sonido largo y satisfecho, que vibró hasta en nuestros huesos. Esa noche cenamos en silencio. La comida no tenía sabor. La casa, por primera vez en meses, estaba completamente en calma, quieta, satisfecha. El pulso en las paredes se había detenido. El aire ya no se sentía pesado. En medio del silencio, mi hermana levantó la vista y me miró a través de la mesa. En sus ojos no vi solo dolor, sino también una comprensión terrible, la misma que seguro se reflejaba en los míos. No necesitábamos decir nada. Ambos sabíamos que esto no era el final. Era solo una tregua. Algún día, dentro de muchos años, cuando el hambre regresara, nos tocará a nosotros tomar la misma decisión. Porque la familia no se abandona. La familia se cuida, la familia se alimenta. Y esta casa todavía tiene hambre.
Hay mensajes que llegan tarde y hay mensajes que nunca debieron enviarse. En mi familia, como en casi todas, tenemos un grupo de WhatsApp. Nada fuera de lo común. Memes, fotos de comida, los típicos buenos días que nadie contesta, a lo normal. Hasta que una noche, alguien escribió en él a las 3 de la madrugada. Y ese alguien no estaba vivo. El grupo se llama Familia, con el emoji y todo. Ahí están mi mamá, mi papá, mis tíos, mis primos, y también estaba mi abuela. Mi abuela murió hace 2 años. Pero esa noche, a las 3 en punto, su contacto apareció en línea y escribió: ¿ya eligieron? Al principio, todos pensamos que era una broma de mal gusto. Alguien había clonado su número, o quizás un hacker aburrido. Pero entonces, su perfil envió más mensajes. No se duerman. Todavía. No. Abrí la información del grupo, con el corazón en un puño. Y ahí estaba Anabuela, en línea. 1 minuto después de ese último mensaje, mi celular vibró con una notificación que no reconocí. Era de una aplicación que no recordaba haber instalado jamás. El nombre era Vela a su icono. Simple y aterrador Nun. Pantalla completamente negra con un solo ojo blanco en el centro. El mensaje de la notificación decía: esta noche alguien no debe dormir. Intenté ignorarlo pensando que era spam, un virus publicitario. Pero en ese mismo instante, mi primo escribió en el grupo de WhatsApp: ¿a ustedes también les llegó una app rara? 1 por 1. El resto de la familia confirmó lo mismo. La aplicación se abrió sola en todos nuestros teléfonos. Dentro, solo había una lista con los nombres de todos los miembros del grupo. Y debajo, un contador que descendía implacablemente a 2 minutos y 59 segundos. 2:58. La pantalla de Vela parpadeó y mostró las instrucciones. Eran pocas, pero helaban la sangre. Si todos duermen, alguien no despierta. Y la segunda, sí, alguien permanece despierto. El resto continúa. El pánico se apoderó del chat familiar. Mi tía, la hermana de mi mamá, escribió con lo que parecían ser dedos temblorosos: esto ya pasó antes. Y entonces envió una foto. Era una captura de pantalla antigua, de ese mismo grupo, pero de hacía años. Un nombre aparecía tachado con una línea roja. El de mi tío Luisán. Él había muerto mientras dormía, de forma repentina. Los médicos nunca encontraron una causa, y todo había ocurrido. A las 3 de la madrugada, la aplicación, Vela, comenzó a actualizarse en tiempo real. Al lado de cada nombre, apareció un pequeño círculo. Verde, si estabas despierto. Rojo, si te habías dormido. El contador llegó a 0, y poco a poco, los círculos verdes empezaron a cambiar a rojo. Primero fue mi tío Mayoere. Luego, una de mis primas. El sueño nos estaba venciendo, como una fuerza invisible y pesada. La aplicación vibró con una nueva notificación: han falta uno. En el grupo de WhatsApp, el silencio era absoluto. Nadie se atrevía a escribir lo que todos estábamos pensando. El sacrificio, hasta que mi mamá escribió: no puedo más, hijos. Su círculo, al instante, cambió a rojo. Segundos después, la aplicación mostró un mensaje final en letras mayúsculas: decisión tomada. Y el nombre seleccionado, destacado en el centro de la pantalla, fue el mío. Mi celular empezó a calentarse en mi mano. Casi quemaba. El grupo explotó con mensajes desesperados: ¡responde! ¡Sigue en línea! ¡No te duermas, por favor! La aplicación mostró un último aviso. Una última regla. El sueño es la puerta. Luché con todas mis fuerzas contra un cansancio que se sentía antinatural, denso. Mis párpados pesaban como plomo. Justo cuando sentía que iba a perder la batalla, en la pantalla de WhatsApp, el contacto de mi abuela escribió un último mensaje: gracias por quedarte. Y entonces, desperté, aunque no recuerdo haberme dormido. El sol entraba por la ventana. Tomé mi teléfono. El grupo de WhatsApp estaba en silencio, como si nada hubiera pasado. Pero algo era diferente. Mi nombre ya no estaba en la lista de participantes. Y en su lugar,
Se había agregado un nuevo contacto. Usaba mi foto de perfil. Era mi número de teléfono. Y su estado eran en línea. Desde esa noche, cada madrugada, a las 3 en punto, mi celular vibra. Y una nueva pregunta aparece en el chat familiar. Enviada desde mi antiguo yo. Ya eligieron, porque alguien siempre debe quedarse despierto para vigilar la puerta. Y ahora me toca a mí.